Hola, buenas tardes, bienvenidos al Centro de los Galpones. Esta es la primera edición de MECA, el programa de música electrónica que espera hacerse permanente al menos una vez al mes acá en el Galpón 17 o en alguna de las instalaciones del Centro de Arte. La idea con esto es, primero, conformar una plataforma estable, sustentable, donde se presente la música electrónica hecha en el país y también con invitados internacionales. Es una oportunidad justamente para ver lo que estamos haciendo actualmente en nuestra ciudad, en el país, lo que está pasando afuera, y la idea es también crear un intercambio directo con el público, ya que no todo el mundo está informado, no todo el mundo conoce no nada más los artistas, sino también géneros, tendencias, etc. Por ello, hemos dispuesto, aparte de lo que es propiamente el concierto o el DJ set o el live set, un encuentro, así sea breve, con los productores. Esto puede darse a través de charlas, me encantaría que también se dieran clínicas, entrevistas, etc., ¿no? Un poco fomentar también todo lo que gira en torno a la música electrónica. En esta oportunidad tenemos a Francisco Mejía, y qué buena manera de comenzarlo, porque es una persona que acá en la ciudad hizo carrera, hizo una trayectoria, una escena en la música electrónica por bastante tiempo. Entonces, apenas supe que estaba acá en Caracas, hicimos todo lo posible y empezamos con lo que teníamos. Y bueno, también gracias a ustedes por venir. Espero no solamente este mes, sino el que sigue y el que sigue y el que sigue, porque hay muchos músicos que están haciendo sus cosas y no tienen dónde mostrarlas. En un país tan difícil, en un país donde lo cultural no es la prioridad, esperamos aquí al menos ofrecer una ventana. Voy a presentar aquí rápidamente a Francisco, para los que no lo conocen. Conocido actualmente como Fran, antes Pacheco, es un productor venezolano de destacada trayectoria nacional e internacional, integró la agrupación Todos Santos y fue fundador del sello venezolano Abstracto, que se dedicó a la difusión de la música electrónica realizada en Caracas. Los proyectos que ha desarrollado a lo largo de su carrera lo vinculan en diversos géneros como la inditrónica, el dubstep, el raptor house y más recientemente el techno. Ahora está radicado en Barcelona y presenta su trabajo en el sello berlinés Clase Records. Hoy también nos acompañará Daniel García, DJ diamantero, que no lo conoce, allá se le da gorra y la barba. Aprovecho de presentarte, Daniel. Comenzó como mitad del dúo Not So Fresh, DJs responsables de muchas fiestas que marcaron la pauta del Tropical Bass en el país y las mentes detrás del blog homónimo, que sirvió de plataforma de difusión para artistas nacionales e internacionales, y la introducción de nuevos géneros en las pistas de bailes caraqueñas. Fue cabecilla de Coco Bass Record, ahora extinto, que estuvo detrás de varios lanzamientos de una gran gama de productores de música electrónica a nivel mundial, y cuna de reconocidos artistas venezolanos como Son Flash, Ferraz, Befro y Jairo Méndez. Ahora funge como DJ en solitario, apuntando a la música tropical repartida en varios géneros. Esta versatilidad lo ha llevado a recorrer los venues y fiestas más importantes del país. Él luego hará un pequeño DJ set antes de Fran. Bueno, Fran, gracias por venir. Gracias a ti, Rodrigo. Vamos a poner aquí. Bueno, la primera pregunta que tenía es: ¿cuándo tuviste el interés de hacer música electrónica? Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Estoy súper contento de estar aquí. Tenía más de 3 años sin venir a Venezuela y, aunque seamos poquitos, me alegra muchísimo poder compartir un rato. Sobre todo, la invitación de Rodrigo me parece súper importante hoy en día, ¿no? El proyecto que están empezando. Ojalá la próxima haya más gente, y el próximo más gente y siga creciendo, porque justamente creo que con la situación como está y la violencia que tenemos hoy en día, una de las cosas que precisamente logra transformar la violencia es el arte, que la transforma a través del propio arte y la integración de la sociedad y la gente a través de eventos como este, ¿no? Entonces ojalá sigan y te deseo lo mejor. Me parece que es una excelente idea, un excelente proyecto. Empecé tocando música en los 90,
cuando era un pelado, un teenager, tenía 13, 14 años, armé una banda de punk y ska con Álvaro Partida, que está ahí en el celular de camisa roja. Tuvimos una banda se llamaba Farándula Popular. Un poco lo que nos inspiraba era la idea de hacer las cosas por nosotros mismos sin esperar ayuda o subvención o que alguien nos cogiera y nos hiciera las cosas por nosotros. Siempre tuvimos muy claro que nos queríamos autogestionar. Y así fue. Por 3, 4 años editamos cassettes de manera autoeditada, de manera independiente. Eventualmente editamos un CD también de manera independiente. Y la banda se separó en el 99, yo tenía 17 años. Pero digamos, este bagaje por el circuito punk y underground de Caracas me dio como la fuerza y un poquito de la experiencia de que si haces las cosas de manera independiente y con cierta constancia, pasan cosas, ¿no? Un poco la ley de causa y efecto. Entonces, en el año 2002, más o menos, tenía 20 años, más o menos, 21 años, fui a casa de un amigo que tenía un pequeño estudio casero. Hasta entonces, con Farándula, todos los estudios que yo había ido eran estudios de grabar en ADAT y en DAT. Por ahí había algún estudio con Pro Tools, pero eran estudios un poco hechos todos a la vieja usanza, con un ingeniero, ¿no? Pagabas por hora de grabación, etc. Y cuando vi el estudio casero de este amigo que tenía Fruity Loops y nos pusimos a hacer temas en una tarde, ¿no? Grabando en una computadora, haciéndolo todos nosotros, me pareció maravilloso. Me pareció que yo estaba llamado a tener mi propio estudio casero, ¿no? Porque los límites los pones tú mismo, ¿no? Puedes hacer lo que quieras y la parte de la computadora en sí, el estudio casero en sí ya es un instrumento, ¿no? Yo venía a tocar bajo y tal, pero el estudio en sí ya te da ilimitadas herramientas. Básicamente me cambió la manera de ver la música, el hecho de ver a mi amigo trabajando con Fruity Loops en su casa como en el año 2001, por ahí. Entonces, como en el año 2002, 2003, conocí a Alberto y a Ernesto de Todos Santos. Ya los conocía realmente porque veníamos de la misma escuela, ellos eran un poco más jóvenes que yo. Y justo estaban trabajando también con Fruity Loops y con Rebirth, que era uno de los programas más como precarios o novedosos en esa época. Y bueno, sentí el mismo sentimiento que sentí en casa de este otro amigo, ¿no? Pero ya aquí tenía a gente en esta ciudad, este otro amigo que te comentaba antes no estaba en Caracas. Y lo que les dije inmediatamente, escuchar sus primeras maquetas, fue: quiero tocar con ustedes. Y así fue. Y empezamos a tocar. Todos Santos, en ese momento se llamaba Todos Santos Dub. Un poco antes con Farándula, nosotros estábamos experimentando con el dub, con Javier Domínguez, el que tocó luego en muchísimas bandas, Los Domínguez, etc. Javier es ingeniero de sonido y le metía un poco la parte dub, la parte de los efectos, la parte experimental, exacto. Le metía todo eso a Farándula, pero cuando yo veo que estos chamos, además de trabajar con Fruity Loops y con programas de la computadora, tenían el concepto dub, me pareció que aún más encajaba con lo que yo quería hacer. Y así fue, empezamos a trabajar juntos, tocaron en el primer intercolegial, digo tocaron porque yo ya no estaba en el colegio, entonces simplemente les grabé los bajos o algo y ellos tocaron su primer evento, sí, y luego tocamos otro y otro y otro, pero también con esa mentalidad de hazlo tú mismo, ¿no? Y así fue, trabajamos del 2001, 2002 hasta el 2005, 2006, que yo salí de la banda. Estuvimos 4 años juntos y siempre trabajamos de forma autogestionada, organizábamos nuestros propios conciertos, editábamos nuestros propios discos y igual, ley de causa y efecto, pasaron cosas y eventualmente hicimos conciertos cada vez más grandes y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Hoy en día todavía hay gente que me recuerda conciertos que fue de Todos Santos, pudimos tocar en varias ciudades del país, pudimos tocar en Colombia, en Argentina. Cuando yo salí de la banda en 2006, algunos de ellos siguieron, fueron a vivir a Nueva York, etc. O sea que fue una banda que nos marcó a todos y en cierta forma dio de qué hablar en Venezuela particularmente y inspiró a otras bandas. A mí eso me parece muy conmovedor. Yo tenía un poco esa idea de que con Todos Santos podíamos inspirar a que la movida cultural en Caracas creciera y ver hoy en día, por ejemplo, a Henry de La Vida Bohem diciendo que se inspiró para hacer una banda el día que fue un concierto de Todos Santos en Corbanca o varias otras personas que nos dicen ese tipo de cosas, ¿no? El mismo Alejandro Gersi, Nuro,
que hoy en día se llama Arca, también nos escribió cuando tocábamos en Todos Santos, que conectaba con lo que estábamos haciendo, etcétera. Que cuando pones cosas en marcha, como con fe y con un poco de ingenuidad y con la mentalidad de hacerlo tú mismo, de pronto pasan resultados inesperados y la gente puede notar que son reales, que no es que estás haciendo un producto para vender, para ganar dinero, para hacerte famoso, sino que de verdad estás expresándote de manera muy independiente y muy ingenua, pero con ganas y con actitud y con mentalidad independiente. Y creo que eso es lo que me queda de Todos Santos. Realmente la música era una mezcla entre rock, música electrónica, un poco experimental. Hoy en día hay cosas que escucho y me gustan, y hay muchas que escucho y no me gustan, pero como experiencia me hizo crecer y fue maravilloso, y así empecé un poco. No, sin duda además es un referente, ¿no? Creo que si uno ve la historia del rock en Venezuela, son pocas las bandas que hicieron quizás ese primer avanzada en bueno, formato más indie-trónica, y bueno, la música electrónica también dispuesta como banda de rock, pues. O sea, ver esa fusión juntos. Sí, con una mentalidad post año 2000, ¿no? En el sentido de que ya teníamos internet, teníamos programas de software para hacer música gratuitos y baratos, ¿no? De hecho, los programas los comprábamos en la central, en el pasillo, en CD, o el que era más nerd se metía a buscarlos en internet. Entonces teníamos esa facilidad. Entonces creo que ese mismo fenómeno que vivimos con Todos Santos se vivió en muchísimas ciudades del mundo, y proyectos como el nuestro cada vez más veo que pasaban en muchos otros lugares. Y no me gusta sentir que éramos pioneros, ¿no? Por así decirlo, porque realmente mientras más investigo de la historia musical de Venezuela, más sorpresas me llevo de que en los 90, en los 80, incluso en los 70, había gente haciendo música electrónica, y eso sí me parece aún más vanguardista, ¿no? Porque, por ejemplo, Ángel Rada en los 70 fue un personaje que era un pianista y músico venezolano que vivió en Alemania, se contagió del crowd rock y de las cosas que pasaban en Alemania en los 70 y volvió con sintetizadores a autoproducir, autoeditarse discos, ¿no? Y hoy en día Ángel Rada se le está dando el reconocimiento en Europa y en el mundo que no se le ha dado hasta ahora, 30, 40 años después. Eso me parece muy remarcable, y no es el único. Está Vinicio Adames en los 80, que también experimentaba con música electrónica y es un super crack. Está Miguel Noya. Entonces hay una historia de música electrónica en Venezuela que va mucho más atrás. Entonces yo siento que Todos Santos jugó una parte con el tema de la música hecha en computadora y con la música de principios del 2000 y lo que estaba pasando en esa época, pero hay una historia de 20 años atrás que no me gusta olvidar. Claro, no decir. Y bueno, en Todos Santos tocabas bajo, ¿no? ¿Ahorita tocas? Toco, nunca he dejado de tocar. De hecho, parte de lo que hago para ganarme la vida es música para televisión, cine y publicidad, con mi estudio que se llama Para Rayos, que lo fundamos en Venezuela personas de la banda Famas Loop, Carlo Pusher también, que es otro productor bastante conocido, mi persona, Nuro, Arca estuvo una época trabajando con nosotros de freelance, Fox, que hizo cosas conmigo con Abstractor, también trabajó para Rayos. Entonces este estudio, que es como un colectivo de amigos con el que hacemos música y diseño sonoro para televisión, cine y publicidad, nos ha permitido a una cantidad de gente ganarnos la vida, pero al mismo tiempo desarrollar nuestros proyectos artísticos, ¿no? Entonces, para cuestiones de trabajo toco mucho bajo, toco mucha guitarra. Para mi música como tal, no tanto, porque no he visto que encaja, pero sí, siempre tengo el instrumento ahí y sigo tocando. No sé, según tu apreciación, ¿qué sientes que ha cambiado en la música con los recursos electrónicos? Todo. De hecho, una de las personas que más me inspira como productor es Brian Eno, productor de Roxy Music, productor de David Byrne con Talking Heads, productor de la mayoría de los discos rescatables de U2, de YouTube, etc. Uno de los productores más importantes de los últimos 40 años, además de que es un tremendo artista plástico. Brian Eno no toca bien ningún instrumento. Él dice que el único instrumento que él puede tocar, que aspira a tocar más o menos algún día, es el bajo, pero realmente él no toca ningún instrumento, porque el estudio es su instrumento. Entonces la gran diferencia de la música electrónica hoy en día es que ese instrumento llamado estudio lo puedes tener en tu computadora, en cualquier computadora. Entonces realmente siento que se ha democratizado el acceso a la música. En los 70 o en los 80, si querías hacer música electrónica, necesitabas gastar dinero y comprar sintetizadores, samplers, etc. Hoy en día también lo puedes hacer si tienes los medios, pero realmente con una PC barata puedes hacer buena música electrónica.
Entonces creo que lo más bonito de la música electrónica hoy en día es que está totalmente democratizada y cualquier persona la puede hacer. Yo escuchando tu música, que la he escuchado ya, bueno, no sé, ya van a ser 10 años, ¿verdad? He sentido que tu sonido ha cambiado progresivamente, igual que tus herramientas de producción. ¿Cuáles han permanecido? ¿Cuáles sientes que se mantienen desde el principio? La plataforma que más uso y que siempre he usado para producir es Ableton Live, el software de producción Ableton Live. Ese programa para mí siempre ha sido como la base. He utilizado otras herramientas y hoy en día, por ejemplo, utilizo muchísimas herramientas analógicas. Me he alejado un poco de la computadora y estoy trabajando con máquinas. Pero grabo en Ableton Live, produzco en Ableton Live, entonces realmente es un programa que recuerdo cuando salió hace más de 10 años, el lema era less work, more flow, menos trabajo, más fluidez. Y eso es lo que a mí representa Ableton Live, es un programa con el que se trabaja rápido y fluido. Hay otros programas buenos como Logic o Pro Tools, pero que no son tan amigables o tan rápidos para trabajar. Entonces la herramienta que me mantiene como tu interfaz de trabajo. Sí, con la que termino todo lo que hago es Ableton Live y pues eso es. ¿Qué te aporta lo analógico que no te da lo digital? Porque eres parte de una generación, además en todo el mundo, como tú dices, que tuvieron la computadora como su estudio, y ahí estaba todo. O sea, ahí estaba para editar, ahí están los sintes, estaba todo. Y se puede decir que en la música electrónica cuando irrumpe esa tecnología, cambia mucho de los sonidos y los géneros. ¿Qué sientes tú que te aporta lo analógico que no te da lo digital? Vale. Como te decía antes, mi trabajo para ganarme la vida es televisión, música para televisión, cine, publicidad y diseño sonoro para clientes. Y ahí tengo que estar en la computadora inevitablemente. Entonces paso muchas horas del día trabajando en la computadora. Lo que me da lo analógico, que no me da lo digital, es la capacidad de tocar, hacer jams, expresarme con la música sin tener que estar mirando un monitor. Entonces realmente hago un jam con varias máquinas y es muy emocionante porque es más impredecible, hay sutilezas que no sabes cómo van a reaccionar, no mueves una perilla a veces y no sabes qué va a pasar y te sorprende y eso te cambia el rumbo, mientras que en la computadora con la página, con la correcto, ves el monitor y vas muy como visual, y la música no es visual realmente, la música es algo con lo que cierras los ojos y bastaría con escuchar. Entonces creo que lo visual de la computadora es un poco el arma de doble filo, que si te pones a ver mucho lo que estás haciendo, pierdes la perspectiva de lo que estás escuchando. Entonces lo que me da lo analógico es que simplemente escucho y siento, y es muy físico porque tienes que ser ágil con las manos y mover y como ir reaccionando con las máquinas. Entonces eso es lo que me aporta. Para mí es un escape de la computadora y me ha cambiado la manera de trabajar. Aparte, otro beneficio de trabajar con equipos analógicos es que tienen una calidez y una personalidad. Cada equipo suena diferente, un drum machine, una caja de ritmos pues, suena diferente a otra. Si pasas esa misma caja de ritmo por un pedal de guitarra, ya es otra cosa. Entonces es como muy juguetón el proceso. Y a mí me emociona mucho eso y por suerte en Europa es accesible conseguir los equipos y eso me ha permitido trabajar analógicamente. Quizás hay lugares como ahorita en Venezuela, por ejemplo, donde es muy difícil conseguir equipos así y para eso la computadora es imprescindible, ¿no? Y para mí lo sigue siendo, pero los equipos analógicos me emocionan, me dan un descanso del monitor y de lo visual y me meto simplemente como en un proceso más visceral. Siento que viene como del estómago, no de la cabeza. Estás ahí como cayéndote a coñazos con los equipos, ¿no? Es un proceso más como visceral, eso es lo que siento. Sí, que además creo que ahí está el músico, ¿no? El ejecutante. Que es lo que uno valora, además cuando estás viendo música en vivo, ¿no? Es como lo toca, ese gesto, ¿no? Que quizás en el cinte se nota más que... Sí, se siente mucho como tocar un instrumento de la vida, como tocar un teclado, como tocar un bajo, tocar los cacharros electrónicos, va un poco por ahí. Bueno, en una parte de tu trabajo te involucraste con la música que se hacía acá en Caracas ya por mucho tiempo, quizás formaba parte de un circuito, no de toda la ciudad, que es lo que conocemos como Changatuki o Raptor House.
¿Qué te ha quedado después que te involucraste con ellos? Incluso coprodujiste con ellos cosas. ¿Qué queda de eso en el Fran del 2017, que hace 3 días sacó un disco, un EP? Muchísimo, a mí me cambió completamente la vida conocer el trabajo de Jirving y de Baba y de los bailarines también que están por ahí, Elber y Cheo, y me alegra muchísimo que estén aquí. El hecho es que lo que crearon aquí, Jirving, Baba, DJ Darwin, DJ Eduardo Alberto, Eduardo Alba, DJ Adonis y para de contar, es que le dieron una identidad a lo que llamamos changa. Le dieron una identidad totalmente local. Lo que llamamos changa es una palabra que solamente se usa en Venezuela. La changa como tal, como género, no existe en ningún lugar. Aquí llamamos changa a la música de baile 4x4, al house, al techno, vieja escuela, ¿no? al techno y house de los 80, 90. Lo que sonaba en las minitecas. Toda esa escena minitequera de los 70, 80, 90 dio origen a la changatuki. Justamente con lo que hablamos antes de la democratización de los equipos, ¿no? Porque tanto Baba como Jirving, que son los dos productores más relevantes del género, trabajan en computador. Si hubiesen ellos vivido en los 90, probablemente no hubiesen tenido los medios para producirlo. Entonces, lograron hacer un estilo de techno, un estilo de house totalmente original, como con tumbados de merengue, influencias del reggaetón, también influencias... Mucha síncopa, ¿no? Mucha síncopa rítmica, ¿no? Como un rollo tribalero, tropical totalmente, pero a la vez mezclado con influencias de muchos otros lugares. Por ejemplo, los sintetizadores agresivos del Raptor House vienen de Holanda, del Dutch House, que es un género muy agresivo con los sintetizadores. Eso lo toma la changatuki. Pero también tiene un sentimiento muy de Chicago, del house duro de principios de los 90, de sellos como Underground Construction. De hecho, Baba hace poco sacó un mix que da un tributo a Underground Construction, que es un sello súper importante de Chicago de house y techno, más house, ¿no? Pero muy, muy duro de los 90. Entonces toma de Chicago, toma de Ámsterdam, toma de toda Latinoamérica y hace algo que lo escuchas y suena totalmente caraqueño. A mí eso me marcó, me influenció mi música, me cambió la manera de hacer música y lo sigo llevando dentro. O sea, cuando hago música con equipos ahora, más influenciadas por cosas que estoy viviendo en Europa, siempre trato de que rítmicamente tengan algo medio latino, medio tropical, pero me tienen un punto medio un poco extraño, porque por ejemplo a veces te mando los temas que estoy haciendo los bailarines de changa y me dicen, eso no es changa. Pero le pongo lo que hago a la gente amigos míos que pinchan electro house y me dicen, eso es changa. Entonces estoy como en un punto ahora que no es ni una cosa ni la otra, pero me agrada. Siento que poco a poco estoy encontrando una voz propia, ¿sabes? Que es un poco, yo creo que lo que se trata también de ser artista, como encontrar tu propia voz. ¿Qué músicos venezolanos consideras referenciales o que te han marcado a ti como productor? Muchísimo. Y lo más bonito es que siempre descubro nuevos y viejos, ¿no? O sea, en diferentes momentos, por ejemplo, una de mis máximas influencias fueron Cardo Pusher, Jimmy Flamante, Helio 7.0 en su momento, que fueron 3 productores que para mí cambiaron el juego en Caracas a principios del 2000, hacían una mezcla de EDM, ¿no? Como de Intelligent Dance Music, en el caso de Jimmy con hip hop, en el caso de Cardo lo llevó luego al breakcore, ¿no? Como a los sonidos más extremos, y en el caso de Helio le metía merengue y cosas así, correcto. Entonces ellos en ese momento me influenciaron mucho, ¿no? De hecho en el disco de Todos Santos los 3 participaron, hay colaboraciones con Jimmy, hay colaboraciones con Cardo, hay colaboraciones con Helio. Posteriormente la changatuki, como te digo, me cambió completamente la cabeza. Además que hay algo curioso, yo antes de conocer el trabajo de Jirving y de Baba, hacía dubstep, y el dubstep es a 140 beats por minuto, a 140 BPM, y la changatuki también. Entonces algo que me gustó de la changatuki es que lo podías mezclar con dubstep y pegaban perfectamente, porque iban a la misma velocidad. Entonces fue como una sinergia brutal. Claro, que el dubstep va como en el tiempo más... Es el mismo tempo, sí, pero tiene la caja quizás a mitad de tempo, entonces suena como más lento, pero realmente es la misma velocidad. Entonces encaja muy bien. Aparte el dubstep tenía como el tema de sintetizadores agresivos, de bajos agresivos, y la changatuki también. Entonces me sorprendió que paralelamente en Caracas y en Londres, en los años 2005, 6, 7,
pasaran cosas diferentes, pero con muchas cosas en común. Cuando llego a Europa, en el 2011, 12, 13, 14, 15, me empiezo a meter en la cultura además de comprar discos de vinil, ¿no? Y de meterme en tiendas de discos, que hay muchísimas, y empezar a escarbar, ¿no? Y a escarbar tanto allá como en Venezuela, desde allá. Empecé a comprar muchos discos por Mercado Libre y tal. Y, por ejemplo, por Mercado Libre, por 500 bolívares conseguí un disco de Vinicio Adames, que es un productor venezolano de música electrónica entre New Wave y Dark Wave, Ambient, y el disco es del 85. Yo tenía 3 años cuando ese disco salió y jamás he escuchado, o muy pocas veces he escuchado a gente aquí reivindicar el trabajo de Vinicio Adames, pero hoy en día es uno de mis discos favoritos, ¿no? Y algo que me influencia mucho hoy en día es un disco venezolano del 85. Posteriormente conocí el trabajo de Ángel Rada, por ejemplo, también, ¿no? Que tiene este tema crowd rock, súper especial. Muy bien producido, además, la calidad del disco es impecable. Pero, o sea, no sé, me parece gracioso el hecho de enterarme de todas estas cosas que pasaban en Venezuela estando en Europa. Pero, digamos, ya hoy en día hay un universo de artistas venezolanos, no solo electrónicos, ¿no? Sino también de tambores o de salsa o de cualquier género que me influencian, y siento que tenemos un panorama musical súper rico que no le damos relevancia. En ese sentido, lo que estás haciendo me parece muy importante, no solo para mostrar productores nuevos, sino también sería interesante tener aquí a El Rada, ver si Vinicio Adames. A Helio, sería buenísimo. Bueno, si lo puedes controlar y lo puedes sentar ahí, estaría bueno. Una cosa, que tú sientes que hay algo venezolano en tu música, o sea, que sea como venezolano. Totalmente, yo siento totalmente eso. La parte rítmica siempre busco que tenga una síncopa, una cosa como un perreo, por así decirlo, pero no quiero que sea algo explícitamente así, pero que esté como escondido, ¿no? Entonces sí siento que eso es lo que permanece como venezolano en mi música, como la parte rítmica que me gusta, eso que me da la changa como de tribal, de percutivo, tropical, de tambores. La síncopa, correcto, claro, caribeña, ¿no? Sí. Yo traje algunos temitas, además porque me parece que puede también ser un hilo, ¿no? Hay uno que yo recuerdo con particular agrado, quizás es como de tus cosas después de Todos Santos que hiciste solo. Hablando de lo venezolano, vamos a escucharlo un poco, se llama No Solo Pienso en Ti. El tema es un remix de la canción de Guillermo Dávila. Ese proyecto lo sacaste como Guillermo Dávila Mágica y todavía está en MySpace, lo puedes escuchar ahí. Bueno, lo traje también un poco porque era como una referencia, a mí me parece que quedó muy bien, o sea, todavía preservabas como la balada, además que es una balada icónica, y con ese recurso inditrónico, bueno, como ese momento, ¿no? Además que es un tema que creo que es divertido. Esto fue como en el 2006, ¿no, Frank? Antes, como en el 2004. 2004. Bueno, traigo aquí ya como Pacheco. No, perdón, antes de que pongas otra cosa. Claro. Ese tema,
No, lo hice en mi casa sin ninguna pretensión seria, evidentemente. De hecho, puse una foto, abrí una cuenta de MySpace que era Guillermo Dávila Mágica, porque en ese momento el teleférico era Dávila Mágica, y la imagen era Guillermo Dávila en el teleférico. Y solo monté esa canción que estaba además súper mal producida, suena terrible, en esa época no sabía producir muy bien, suena muy mal, pero era divertida, como dice. Y lo que me sorprendió es como un par de años después volví a entrar en la cuenta, como, no sé, por curiosidad, y tenía muchísimos mensajes de fanáticas de Guillermo Dávila de Puerto Rico que pensaban que era una cuenta de Guillermo Dávila, y todos los mensajes eran como: Guillermo, me encanta tu música, cuando vienes a Puerto Rico, no sé qué más y tal. Entonces me pareció como gracioso eso. Y otro día estaba en Wendy's de los Palos Grandes hace mucho tiempo, y me encontré a Guillermo Dávila. Estaba ahí como súper gordo y tal, en la cola del Wendy's de los Palos Grandes. Y le comenté después que le hice un remix y tal. No sé, pues, son los datos los curiosos, me acuerdo de ese tema. Sí, bueno, todavía está en internet, debes tener todavía comentarios allí. Bueno, ya en el año 2008, esto era más o menos lo que estabas haciendo. Ahora sí suena los bajos. Bueno, aquí entramos como en otro universo, ¿no? Esto es Pasta de Coca, fue sacado en el 2008 en un álbum colaboración Cardo Pusher y Tut Pacheco. Se llamaba Destroy y fue editado por Magic Records. Bueno, aquí está una influencia como directa del reggae, del dub, y obviamente del dubstep que se venía como haciendo en Inglaterra. Ese brinco, ¿a qué se debe? Bueno, precisamente comparas el tema anterior de Guillermo Dávila Mágica con este, y se oye que este está más producido y que tiene más bajo. La primera vez que escuché dubstep fue gracias a Cardo Pusher, que tocó en una Black Magic Sound en la ronería de San Ignacio. Y el dubstep es una música británica que se inspira en el dub de Jamaica, pero también se inspira en géneros británicos como el jungle, el drum and bass y el two-step o el garage. Y son todas músicas que tienen una presencia muy fuerte de los bajos. Y escuchar a Cardo tocando dubstep y sentir esos bajos en el cuerpo, ¿no? Que ese es el tema de los bajos, que no es algo que escuchas en los oídos, sino que te penetra el cuerpo. Escuchar eso me cambió otra vez la manera de ver la música y dije, quiero que mi música tenga bajos, ¿no? Entonces empecé a aprender cómo producir ese tipo de sonido, precisamente con Cardo Pusher, y a escuchar más de este género, ¿no? Entonces por una época, entre 2006, 2007, 2008, 2009, hasta 2010 más o menos, produje dubstep, y bueno, me ayudó mucho como a aprender, ¿no? De producción. También justo coincidió con la época en que empecé a trabajar para Rayos. Entonces fue una época de mucho aprendizaje, aprender y de retarme con cada tema, ¿no? O sea que asumiste el género también como una especie de indagación en la producción electrónica. Claro, exactamente. Sí, creo que de verdad el trabajo acá de producción es notable. Otro tema que me parece sobresaliente por la variedad como de texturas, melodías, esto es del 2008, también lo hiciste en colaboración con Cardo Pusher, Heart Shaped Box. Me adelanté, espérate, este es Heart Shaped Box, editado Dog Bullet Recordings en Alemania. Vamos a escucharlo.
Ahí está la síncopa del reggae, pero exacerbada, ¿no? Muchísimos bajos. ¿Te arrepientes de esa época o no? Para nada, no hay que arrepentirse de nada, todo es crecimiento y me gusta, pero no lo pincharía hoy en día, pues no encaja con lo que hago. Pero el tema me gusta. El tema bueno. Ok. Esto es 2010, es un sencillo, Sarbac. Es Figure, me adelanté, perdóname aquí fue editado por Senseless Records. Esto lo hiciste en colaboración con Pox, año 2010. Vamos siguiendo un poquito como el hilo cronológico. Ya acá estamos saliendo un poco del dubstep, ¿no? Y estamos entrando en algo más movido, quizás ya más próximo a la changatuki, ¿no? Sí, o sea, a ver, dentro del dubstep había como mucha variedad y precisamente eso es lo que me gustaba, que había productores muy diferentes, ¿no? Tenías a Burial, que era como casi música ambient, y tenías a Venga, que era como muy tropical. Para este track nos inspiramos en productores del estilo de Venga, entre ellos Venga, pero habían otros también. Lo curioso es que a pesar de que era un tema muy influenciado por Venga y por el dubstep, era muy parecido a lo de la changatuki, ¿no? Cuando luego me hice amigo de Jirving y empecé a escuchar su música, este era el tema que más encajaba. Y, por ejemplo, una buena manera de medir la changatuki o la funcionalidad es cómo se lo toman los bailarines. Y por lo menos en el caso de él y los bailarines que nos acompañaban en Abstractor, este tema no fallaba. Y es un tema súper mágico, o sea, realmente cuando lo hicimos no sabíamos qué iba a pasar. El tema fue editado en vinil por un sello en Londres que se llamaba Senseless. Luego fue editado en vinil otra vez por otro sello francés que se llama Mental Groove, que editó un compilado de changatuki y volvió a meter el tema. Y no sé, hasta hoy en día es un tema que me sigue pareciendo vigente. Uno no planifica esas cosas, pues, pero a veces pasan. Entonces esos temas que con el tiempo siguen siendo buenos y uno siempre quiere hacer cosas así, pero no siempre salen, y con Sarbac salió. Y el nombre Sarbac era el perro de Pox. Fue una época que todas las canciones eran nombres de mascotas, de gente cercana. Hay un video de este tema. Sí, el video que hizo Design or Die, que son los mismos que hicieron todas las gráficas de Quién Quiere Tuki, el documental. Y fue un video como súper divertido y no sé, se alineó todo como para que este tema tuviera como una vida propia y súper bonito. Yo estoy súper contento. Este es de los temas que todavía puedo escuchar y que me gusta. Ese mismo año, Figura 8, en un álbum Pacheco DJ 100 Mado, editado por Murder Channel Records en Japón. Aquí más en la onda, perdón. Más la onda dubstep, ¿no?
porque me parecía que hay como una presencia, un desarrollo melódico y hasta armónico, como no exacerbando tanto esos wobbles y esos bajos. Es como más se aprecia ahí quizás lo musical y lo rítmico que quizás esta exacerbación que es común escucharla también en dubstep, ¿no? Correcto, el dubstep tiene como un lado más espiritual, por así decirlo. De hecho, una de las influencias más grandes para nosotros era el proyecto Digital Mystics, que era de Malay Cox en Inglaterra. Y Digital Mystics tenía por un lado temas muy agresivos, pero por otro lado tenía temas más espirituales. De hecho, el sello de uno de ellos se llama Deep Medi, que es como por Deep Meditation. Y un poco la idea de la música de ellos era que te pusiera a meditar con el peso de los bajos. Y cuando hacían fiestas que se llamaban DMZ, que significa Demilitarized Zone, como zona desmilitarizada, los flyers tenían como una frase. Ellos no querían poner como ven a bailar dubstep, no querían poner esas cosas y ponían con meditate con bass weight, como ven a meditar con el peso del bajo. Entonces tenía ese rollo meditativo la música, y yo creo que este tema va un poco por ahí, ¿no? Un lado más espiritual. Bueno, en 2012, 2 años después, un poco menos espiritual, Muévelo. Este es Salva, bueno, pues Muévelo. Con Pox y Pacheco, el álbum Changa Letal. Está coproducido por DJ Irving, editado por Enchufada Records. De este álbum selecciono Perrenque porque además lo coprodujeron con Buraka Sound System. Para los que no conocen a Buraka Sound System, es quizás uno de los grupos que hizo más popular el kuduro, una especie también de hay diálogo entre las nuevas tecnologías y los ritmos locales, en este caso en Angola, que también tiene un ritmo bastante marcado, muy influenciado con la soca, pero también con su propia forma, ¿no? Buraka Sound System es un poco ese grupo que lo dio a conocer también como globalmente, ¿no? Se siente aquí un poco de kuduro también en este tema. Hay un nexo entre la changa tuki y el kuduro que se da naturalmente, ¿sí? Totalmente. Como pasaba con el dubstep, de que era 140 BPM, bits por minuto. El dubstep era 140 BPM, el changa tuki era 140 BPM y el kuduro también. Son tres géneros que puedes mezclar y pegan perfecto, ¿no? Porque van como a la misma velocidad, tienen rollos rítmicos, tienen peso de bajo, son hechos para bailar, para fiesta. Se tripeaban los de Buraka Sound System, la changa tuki, el check-in Caracas. Claro, ellos venían haciendo kuduro y
escucharon primero Sarbac y luego hicimos amistad y empezaron a escuchar las otras cosas de Changatuk y tal. Y claro, es música que son muy hermanadas y es muy curioso porque no hubo una relación directa en principio. Una cosa pasaba en Angola, en África y en Lisboa con las comunidades africanas que vivían en Portugal, y lo otro en Petare o en Cádiz, ¿no? Pero suena muy parecido. Hay temas de kuduro que parecen tuki o viceversa. Son músicas muy parecidas. Evidentemente el kuduro es más africano, se siente el sabor más africano y el idioma portugués le da otro rollo y esto es más local, pero para mí, como si voy a mezclar una cosa, puedo ir de una a otra sin problema. Y lo que hacíamos aquí con las fiestas Abstractor era precisamente mezclar todos estos géneros. Taladro, ya va, aquí, eso. Taladro, un sencillo, también sacado con enchufada, Foxy Pacheco, 2014. En el 2014 también, parte de la compilación Tax Haven 4, editada por Iberian Records, Raptor House. Sacudiendo y estremeciendo todo tu cuerpo. Raptor House. Me parece llamativo este tema porque extraes como elementos del Raptor, pero no es Raptor. No es Raptor, para nada, no es Raptor. Es un tema como de garaje, como entre UK, garage y dubstep. Pero no sé, me parecía que le quedaba bien la voz y que era divertido. Tiene un poco de humor, así que no tenía una pretensión de que es un tema de Raptor House y dice Raptor House. No, es un tema de otra cosa, pero le metí el sampleo de Raptor House porque era la misma época en que venía trabajando el otro género. Sí, el mismo año de la canción. Sí, pero bueno, no sé, tuve comentarios en SoundCloud tipo, eso no es Raptor. Aquí lo tengo. Déjame permitirme lo de desclasificarlo del SoundCloud. Esto lo escribió ese mismo año Juan Pablo Toledo, que también tiene una cuenta de SoundCloud. Escribió, eso no es Raptor, ni prendió en candela.
puro engañar a los europeos y los cifrinos de Caracas con esa farsa. La única música de los pobres la hacen los pobres. ¿Tú respondiste? El track se llama Raptor House, como tributo al Raptor House y como tributo al uso de la voz de Valdemaro en las minitecas de Venezuela. Para los que conocen The Raptor, changa, street house, hard fusion, tuki, etc., es obvio que este tema no es el estilo Raptor House. Ese estilo solo pertenece al gran DJ Baba y al crew Raptor. Mi intención no es copiar a nadie, sino hacer mi propia música, así que velo como quieras. Gracias por escuchar y gracias por tu comentario. Tu envidia me fortalece. ¿Qué aprendiste tú del Raptor? ¿Qué has aprendido con el Raptor? Coño, que puedes hacer lo que quieras con el arte, ¿no? O sea, la razón por la que Baba le puso el nombre Raptor House es porque le gustaba el Velociraptor, el dinosaurio. Entonces, claro, él desarrolló como su estilo de música, le puso un nombre pegajoso y muy propio y creó su propio género. Y suena diferente a todo. Entonces aprendí que ser original es muy importante y creo que tanto Baba como Jirving siempre buscaron ser muy originales, ¿no? Y creo que yo con ese tema buscaba algo así, buscaba tener mi propia voz, ¿sabes? Por eso le respondí eso, porque realmente no quería hacer lo que hacían ellos, quería hacer mi propia cosa. De hecho, Jirving en algún momento empezó a hacer su propio estilo. Él dejó de hacer Raptor House y empezó a hacer Hard Fusion porque no quería sonar como Baba, no quería estar encasillado en el mismo género. Entonces hizo el Hard Fusion y Baba hacía el Raptor House. Todo eso es lo que la gente conocía como changatuki. Ese mismo año sale un EP llamado Bad Format, editado por Clase Recordings, ya no como Pacheco, sino como Fran. Vamos a escucharlo. Bueno, hay un cambio sustancial. El mismo año, además de lo que escuchamos antes, a esto. ¿Qué te hizo moverte? En el 2011 me mudé a Europa y evidentemente cambiar de ciudad te cambia la manera de ver las cosas, ¿no? Y tu propio trabajo. Y quise empezar de cero. Con lo de Pacheco tenía mucho tiempo trabajando. De hecho, desde que estaba en Todos Santos, mi nombre de DJ era Pacheco. Y me lo puso de hecho DJ 13, ¿sabes? Imagínate, es como algo muy viejo, el 13 era primo de Ernesto Pantin, etc. ¿Por qué Pacheco? Creo que por Johnny Pacheco de la Fania. Pero en el 2011 fui a tocar a México y me di cuenta que estar Pacheco o estar bien Pacheco significa estar fumado o arrebatado. Entonces mi nombre era DJ Arrebatado, literalmente, ¿no? DJ Pacheco era como DJ Arrebatado. Y fue como, bueno, igual puedo pensar un nombre mejor. También que, por ejemplo, en Estados Unidos significa lo mismo, porque la influencia mexicana es grande, entonces Pacheco siempre tiene como esa connotación marihuanera. Y quise empezar otra cosa, ¿no? De cero. Y me influencié mucho de lo que empecé a absorber en Europa. Y esto fue un nuevo comienzo. Una de las características del nuevo trabajo como Fran era que empecé a trabajar con equipos analógicos y hacer esta música más visceral y menos como predeterminada, ¿no? Menos de, voy a hacer esto así, viendo la pantalla y tal. Era como prender los equipos y lo que salga. Y un poco eso es lo que es el trabajo de Fran, ¿no? Es como más físico, menos mental, menos predeterminado.
pareciera como difícil ahí pillarse el trópico, ¿no? Entre tanto electro. En este tema no lo encuentro, no todo lo que hago es tropical, pero ahora más adelante te puedo poner cosas nuevas que sí tienen más esa influencia. Buenísimo. Año 2015, parte del EP 3000 modos, también editado por Clase Recordings, sello con base en Berlín. Básica. Perdón. K, House, sacudiendo. Eso. K, moitié, 3/4, pomme complète, pomme, 3/4, moitié, claquement. K, moitié, 3/4, pomme complète, K, 3/4, moitié, claquement. Pomme, K, moitié, 3/4, pomme, K, pomme complète, claquement. Pomme, K, moitié, 3/4, pomme, K, pomme complète, claquement. K, moitié, 3/4, pomme complète, pomme, 3/4, moitié, claquement. K, moitié, 3/4. A pesar que el nombre se llama, el tema se llama Básica, me parece que la relación que haces de palabra, ritmo, melodía no es es compleja. Llega al punto que te genera como una especie de complejo que integra todo esto como bien interesante. Es de los temas que además más me gustan de este EP. Hace 3 días sale por Clase Recordings tu nuevo EP llamado... hoy. Había visto la fecha del 6. Bueno, llamado Grit. Aún no tenía de todo la música, pero me llama la atención uno llamado Bimanismo, el cual además creo que hay un featuring de un percusionista. No sé si lo tendrás allí, vamos a escucharlo. ¿Qué tal? En este nuevo EP sientes que hay nuevas cosas ya o ese Fran del 2014 ha ido evolucionando un poco más? Sí, de hecho una de las cosas que ha pasado este año es que alquilé un local fuera de la casa en Barcelona. Hasta ahora todos los 4 años que tenía ya venía trabajando en un estudio casero y decidí sacarlo de casa y me conseguí un local barato cerca de la casa
que es como un galpón como este, que lo dividieron en estudios. Entonces hay un estudio al lado de otro y hay como más de 40 estudios ahí. La mayoría son productores como de tech house de Ibiza, ¿no? Hay como muchas personas de discotecas como Pachá o El Rock que ponen como música muy tech house comercial. Pero tiene un ambiente de trabajo muy fino porque la gente llega muy temprano a trabajar, escuchas a todo el mundo produciendo beats desde la mañana hasta la noche, todo alrededor tuyo. Y separas un poco lo que es la vida de casa del trabajo, ¿no? Entonces cuando llego al estudio es trabajar y cuando voy a la casa es descansar, ¿no? Que antes lo tenía un poco mezclado y mi cabeza está un poco ahí complicada. Ahorita con el estudio separado de casa como que es mucho más placentero trabajar, ¿no? Porque me entrego completamente, ¿no? Y no tengo ninguna otra distracción, es solo un estudio, no hay más nada. Entonces este EP es el primero que saco este año, el tercero con este sello Clase, pero es el primero de varios que van a salir este año. El año pasado no edité nada, pero trabajé mucho, entonces este año van a salir varios discos que venía produciendo desde antes. Y un poco esa es mi idea, mantener ese ritmo de producción. Fue una de las ideas por las que saqué el estudio de casa, para concentrarme más en el trabajo. Y bueno, este es el primer disco de este año y vendrán más, pues estoy como muy emocionado de que estoy cogiendo un ritmo de producción más continuo, ¿no? Muchos de los discos que pusiste tienen un año de separación o más y tal. Mi idea es que hayan meses de separación y poder tener un trabajo continuo y poder ganarme la vida como artista, ¿no? Que es un poco la idea. Este tema, hay como lo dije ahorita, un featuring de un percusionista. Me parecía que estás como otra vez integrando ese gesto que te lo da también lo análogo, ¿no? Lo integras como un poco a tu trabajo. Sí. Además hablan un poquito de ese que invitaste. Sí, Leo Andrei es el percusionista invitado de ese tema. De hecho, la percusión que hace aquí es muy sencilla, pero es un percusionista de puta madre. Y también es un gran amigo, ¿no? Leo Andrei tocó en Todos Santos, tocó en Farándula, que fue la primera banda que tuve. Y es un musicazo que tiene un estudio también en Barcelona. Él es venezolano, pero tiene un estudio allá. Y está trabajando en una cantidad de proyectos, por ejemplo con Capitolio, que es la compañía de Pablo que está aquí. Actualmente están produciendo, por ejemplo, un documental acerca de la situación carcelaria en Venezuela en los últimos años y la música la hace Leo. Entonces, para mí colaborar con Leo es algo delicioso. Y el tema de la percusión me obsesiona, ¿no? Como que es lo más importante ahorita para mí en la música es la percusión. Y ahora estoy haciendo un disco con el dueño de Clase Records, con Lucas Lozano, que ahora hoy justamente está tocando en Colombia, ¿no? Está tocando en Bogotá hoy. Lucas y yo estamos haciendo un disco que es solamente cajas de ritmo, o sea, drum machines, y samples de percusión africana o percusión latina cruda. Entonces es un disco que es muy minimalista porque solo tiene estos elementos, ¿no? Como percusión, sampleos de percusión de discos y canciones hechas con cajas de ritmo y estos sampleos de percusión. Y ese es un disco que estoy produciendo ahorita y estoy como súper emocionado porque es muy crudo y va como a sacar esta obsesión que tengo con la percusión. Bueno, ya dos cosas para escuchar de ti. Probablemente Daniel ya me dijo, lo que pueda pasar es un back to back, un poco para cargar un poco el tiempo. ¿Qué música ahorita escuchas? ¿Cuáles son tus influencias más recientes? Bueno, me influencia mucho el hecho de poder ir a tiendas de discos, ¿no? En Europa, por suerte, el tema del vinil y la cultura de las tiendas de discos está súper vivo. De hecho, este año en Barcelona han abierto nuevas tiendas de discos también, ¿no? Que es algo que yo venía el mercado musical bajando y de repente no es que sube radicalmente, pero cambió. Porque las tiendas de discos que abren hoy en día no son como las tiendas de discos viejas. No es música para las masas escuchan Spotify y Play y cosas de estas de streaming, pero las tiendas de discos tienen otro enfoque, ¿no? De hecho, buena parte de lo que se vende en las tiendas de discos es música reeditada de otras épocas. Tienes una sección de música africana, entonces tienes música electrónica de Ghana o de Sudáfrica o de Etiopía. Entonces, los discos nuevos que compro generalmente son cosas como de reediciones, o cosas muy raras o muy viejas, o herramientas para pinchar directamente, como cosas de techno, de electro, de house, como muy funcionales. Pero voy repartiendo mi tiempo de escuchar música entre cosas que uso para pinchar en una fiesta y cosas que compro más para escuchar en casa. Nombres de cosas recientes que estoy escuchando. Me gusta mucho un sello que se llama Awesome Tapes from Africa,
que editan música africana que fue editada en cassettes, la reeditan ahora en vinil. El dueño del sello pincha con cassettes y lo vi pinchando en Barcelona hace poco y me pareció brutal. Me gusta mucho el trabajo que hace Cardo Pusher actualmente con el sello que tiene en Barcelona que se llama Classic Works, que editan acid techno muy trancado. También Cardo migró de género, ¿no? Sí, Cardo también es como súper camaleónico en los géneros, pero él, a diferencia de yo que quise cambiar de nombre, él siempre se ha mantenido como Cardo Pusher y me parece súper bien, ¿sabes? También súper válido. Todo lo que hacen ellos siempre es una influencia muy cercana. Y algo que me ha influenciado mucho últimamente es que este año estoy trabajando con mujeres. Estoy trabajando con una chica americana que vive en Barcelona que se llama Ivy Barcacati, que toca piano, toca cajas de ritmo, sintetizadores, canta. Vamos a editar un disco pronto en el que ella canta y yo produje la música con ella. Y hay otra chica de Sevilla que se llama Susana, su nombre de DJ es DJ Ilia. Ella tiene un proyecto como de música ambient, pero por otro lado tiene pinchando desde el año 2001 breakbeat en Sevilla. Y es como la reina del breakbeat en Sevilla, pero hoy en día pincha lo mismo que pincho yo, entonces tenemos como muchísimas cosas en común y tenemos un proyecto juntos que se llama People You May Know, como la sugerencia de Facebook de personas que quizás conozcan. Y es un proyecto que somos ella y yo, la idea es un poco tocarlo en vivo, pero me influencia mucho como esto, ¿no? La gente que tengo alrededor. Barcelona está llena de gente muy nerd y muy crate digger, ¿no? Muy indagadora de música. No solo me influencian como artistas que hacen música, sino gente que colecciona música de forma muy original. Acaban de abrir una emisora de radio en Barcelona que se llama Dublab, que es como una filial de una emisora de Los Ángeles que se llama Dublab también. La página web es dublab.es y ahí tienen programas de radio casi todos mis amigos de Barcelona, y cada programa de radio es un universo y tienen programas semanales que escuchas 2 horas de música que te vuelan el coco, ¿no? Y que probablemente de esas 2 horas de música conozco un tema y ya. Y hay tanta música que un poco dejé atrás la obsesión de tratar de conocer todo y de tratar de estar al día con todo. Simplemente creo que se empieza a volver un proceso muy personal de ver con qué cosas conectas o con qué cosas resuenas más. No me obsesiona tanto como saber todo lo que está pasando, sino que lo que yo vaya coleccionando y lo que yo voy poniendo sea algo que de verdad me toque, ¿sabes? Que de verdad me conmueva así profundamente. Entonces, bueno, hay infinidad de temas, ¿no? Infinidad de cosas. Estoy comprando mucha música salsa también, estoy como súper obsesionado con la salsa. Sobre todo la salsa erótica particularmente. Y me estoy abriendo un nuevo nombre ahorita, que es DJ Fidias, como P-H-I-D-I-A-S, DJ Fidias. Y estoy por editar un mixtape de salsa bajo el nombre de DJ Fidias. Y va a ser DJ Fidias featuring el Tigre Rafael, que es el locutor de la fiesta 106.5 FM, que buscando como cosas que quería samplear de él en YouTube, encontré una promoción de él para que lo contrates para grabar, ¿no? Y no sé por qué los jingles de él los llama tips. Entonces dice, si deseas grabar tips con mi voz, comunícate por mis contactos de preferencia. Por Facebook, DJ Daniel, el que manda. Jorge Romero, el negro, desde Propatria y tal. Y yo, coño, me metí en Facebook y puse DJ Daniel, el que manda. Amigos en común, DJ Irving, DJ Baba, tal. Entonces le escribí a DJ Daniel, el que manda, y contratamos al Tigre Rafael y grabó unos tips para el cassette de salsa y tal. Pero eso es como una nueva cosa que me estoy lanzando, que es DJ Fidias, y que realmente no tengo una pretensión de dónde pueda llegar. Es algo que hago por necesidad de sacar eso. O sea, la salsa erótica es algo que todos los venezolanos tenemos súper grabado, te guste o no. Porque si te montas en un transporte público no te queda otra que escuchar esa música, ¿sabes? Entonces te vas aprendiendo las canciones y te quedan ahí grabadas, te guste o no. Y 20 años después de que las escuchaba me gustan. Y en el momento no, porque era muy rockero, pero ahorita las escucho y digo, coño, esto es de puta madre. Entonces estoy lanzando un mixtape de salsa como DJ Fidias y no sé, me está influenciando ese tipo de cosas. Me vuelve a Venezuela otra vez, ¿no? Sí, lo voy a editar en cassette. No sé si tenga mucha difusión, editaremos 30 copias, 50 copias, pero como te digo, es algo más por diversión y por sacar cosas que inspiren también de alguna forma y no tanto por tener fama, ¿no? Es más como tú te inspiras de trabajos de gente súper anónima que hace trabajos brutales, y un poco también la idea es esa, ¿no? Que tu trabajo pueda inspirar a otros y que el arte y la cultura crezcan. Creo que es muy importante que, más que ser famoso y ganar dinero, creo que es muy importante que la cultura crezca
porque creo que donde crece la cultura disminuye la violencia y se fomenta la paz. Entonces ese tipo de pensamiento me ha redimensionado mi trabajo como artista y he dejado un poco atrás como la fiebre de darme a conocer, y más lo que busco es como expandir, ¿no? Que el trabajo coja vida, pero seguir expandiendo la cultura como un trabajo cultural, como un trabajador más de cualquier área. Trabajo en la música, el arte, y por eso quiero trabajar haciendo muchos discos, quiero que el trabajo genere oleajes y tal, y que, bueno, poderme ganar la vida con eso, pero no es una cuestión de ego tanto, es más como de ayudar que el trabajo genere paz y genere cultura y genere armonía. Bueno, ya para cerrar, bueno, típica pregunta, ¿no? ¿Qué les dices a los venezolanos que están en Venezuela, que estamos acá en Caracas, y a los que también están haciendo música? Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por permitirme compartir mi trabajo. Y me parece que el trabajo de toda la gente que está metida en la cultura y en la música en Venezuela hoy en día es más importante que nunca. Entonces, si hay obstáculos para hacer fiestas en la noche, me parece importante que hagan fiestas de día. Si hay obstáculos para editar discos en físico, edítenlos en CDR, ¿sabes? ¿No? Realmente lo importante es que no pare el trabajo cultural, y creo que un consejo importante es que no le den demasiadas vueltas con la cabeza, ¿no? La música y la cultura es algo que debe surgir como del corazón, yo creo, ¿no? Y es importante tener un criterio y como que saber dirigir las cosas, pero a veces uno, por meterle tanta cabeza al arte, el arte pierde magia, ¿no? Entonces creo que es muy importante que sea un proceso desde el corazón, un proceso físico, un proceso de compartir con los demás, y que eso genere lo que tenga que generar, ¿no? Que no le metan demasiada predeterminación ni demasiada estrategia, ¿no? Yo siento que aquí en Venezuela a veces con la cultura somos muy estratégicos, no, voy a hacer esto y lanzarlo aquí para que pegue acá, para que la radio me ponga. Eso no importa. ¿Quién escucha radio hoy en día? ¿Quién está pendiente? Hoy en día cualquier persona puede ser famoso, el universo musical es infinito. Entonces lo importante es que tengas tu propia voz u otra. Lo importante es que tengas tu propia voz como artista y te puedas expresar. Entonces ese es el único consejo que puedo dar. Bueno, aprovecho ya para cerrar aquí la conversación, agradecer a las personas que justamente hicieron posible este esfuerzo, porque además lo hicimos súper chola, ¿no? Sabíamos que venías y bueno, vamos a tratar de sacarlo adelante. Daniel Diamantero, uno, Nicolás Gerardi, Augusto Gerardi, Polar Light, bueno, Manuel González, Datapunk, que no sé si llegó. Bueno, y a todos ustedes por venir. Ahora vamos a escuchar de Fran. Entonces... ¿No va a tocar Daniel antes? Podemos darle, sí. Si quieres toca un rato y luego me monto. Podemos compartirlo, ¿no? En principio lo que pasa es que comenzamos un poquito después. Iba Daniel y después Fran, vamos que comience Daniel un poco y después viene Y muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por venir, y ojalá podamos armar un bailecito ahora.